Nunca pensé que terminaría metido en una comisaría a las 3 de la mañana, con la cara llena de sangre, no mía, temblando por la adrenalina, y con un policía preguntándome si quería llamar a un abogado. Y tampoco pensé que todo empezaría con una cena absurda en casa de unos amigos que apenas soportaba. Pero si algo aprendí de todo esto es que el principio de una historia no siempre parece el principio, a veces es solo una escena incómoda que ignoras porque crees que la vida sigue igual. Y no, no sigue igual. A veces se va a la mierda sin avisarte. Por eso te lo cuento, para que lo entiendas desde ya, no fue una pelea, ni una crisis de pareja, ni un malentendido. Fue una caída libre, una traición seca, directa, sin poesía ni explicaciones. Todo empezó ese sábado, 9 de julio. Hacía un calor insoportable en Madrid, pero igual fuimos a cenar a casa de Víctor y Paula, unos amigos de mi mujer con los que yo apenas hablaba más de lo necesario. Ella insistió, como siempre, que no habíamos visto a nadie en semanas, que era bueno salir, que no podíamos vivir encerrados como ancianos. Yo no tenía ganas, estaba cansado, había tenido una semana de mierda en el curro con 3 instalaciones fallidas y un cliente que me amenazó con denunciarme. Pero acepté. Porque cuando estás casado aprendes a no discutir por tonterías. ¿O eso crees? Almudena se pasó más de una hora preparándose. Se puso un vestido negro ajustado que le llegaba a medio muslo, algo que no usaba desde hacía años. Tacones, perfume, labios rojos. No voy a mentir, estaba impresionante. Pero no era para mí. Lo supe desde que bajó las escaleras sin mirarme, solo revisando el móvil con una media sonrisa. Listo, me dijo. Asenté y salimos. No hubo beso, no hubo elogio, no hubo nada. Yo conducía y ella contestaba mensajes. Cuando llegamos, la casa de Víctor estaba llena. Gente que no conocía, caras nuevas, muchos del trabajo de Almudena, según me dijo. Ella se movía con soltura, riendo, saludando, presentándome a algunos con frases neutras como él es Iván, mi marido. Como si yo fuera una nota al pie. Como si esa noche fuera suya y yo solo estaba de extra. Me senté en la terraza con una cerveza y me puse a hablar con un tal Germán, un tipo majo que trabajaba en marketing, bastante listo y con opiniones decentes sobre política. Pero cada tanto miraba hacia adentro, hacia el salón, donde ella hablaba con un tío que no conocía. Alto, moreno, camisa abierta, sonrisa de esas que sabes que han tenido éxito. No es que estuviera celoso, es que me picó algo en el estómago. Como un aviso. Como una alarma silenciosa. No hice escena, no pregunté quién era. Me lo guardé. Pero no me la quité de los ojos el resto de la noche. Ella bailaba, reía, se soltaba el pelo, volvía a servirse vino. A mí no me dirigió la palabra en más de una hora. No fue hasta que empezaron a servir la cena que volvió a donde yo estaba. Me dio un beso en la mejilla, un automático, sin intención, y me dijo. ¿Todo bien? Perfecto, contesté. Me miró un segundo, como si no esperara una respuesta tan seca, pero no insistió. Siguió comiendo, hablando con los demás. Y yo ahí, sentado, tragando comida sin saborear nada, mientras intentaba entender en qué momento mi mujer se volvió una desconocida. Después de la cena, más vino. Mucho más. Yo no suelo beber tanto, pero esa noche sí. Tal vez porque necesitaba anestesiarme, o porque ya presentía que todo estaba podrido y no sabía cómo encararlo. Lo cierto es que cuando Almudena desapareció del salón y no volvió en 20 minutos, algo se me activó. Me levanté, la busqué entre los grupos, no estaba. Pregunté por ella, nadie sabía. Fui al piso de arriba, empujado por un impulso que todavía no entiendo. No había lógica en ese momento, solo un instinto primitivo de saber, de confirmar, de atrapar. Abrí la primera puerta, baño.
Vacío. Segunda puerta, un cuarto de invitados con abrigo sobre la cama. Nada. Tercera puerta, cerrada. Toqué. Silencio. Toqué otra vez. Silencio. Y entonces giré el pomo. Estaba inseguro. La puerta se abrió. Y lo que vino fue pornográfico, no fue una escena de película. Fue peor. Era íntimo. Dolorosamente íntimo. Almudena, de espaldas, sentada sobre ese mismo tío del principio, él con las manos en su cintura, los dos medio vestidos, medio borrachos, y totalmente desconectados del mundo. No hubo gritos, ni sorpresa. Solo un instante detenido en el que me miró con una cara que nunca voy a olvidar. No de culpa. De fastidio. Como si yo interrumpiera algo. Como si yo fuera el problema. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cerré la puerta. Bajé las escaleras. Salí de la casa. No recuerdo haberle dicho nada a nadie. Solo sé que salí caminando, sin rumbo, con una mezcla de náuseas y rabia que me quemaba el pecho. Llamé a un taxi, volví a casa. Me encerré en el baño y vomité. No pude dormir. No lloré. No pensé. Solo estuve ahí, en la oscuridad, sintiendo como algo se me rompía muy hondo. Y eso fue solo el principio. Esa noche no volví a hablar con ella. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Me metí en la cama vestido, con las zapatillas puestas, sin apagar la luz, simplemente me quedé tumbado mirando el techo, repasando una y otra vez lo que había visto, la expresión de su cara cuando me vio en la puerta, el modo en que él ni siquiera se inmutó, como si le diera igual que el marido de la mujer con la que estaba follando los pillara en plena acción. No era una escena de película ni algo que te parte el corazón de inmediato, era algo más seco, más frío, como una hostia que llega de lado y no te tira, pero te deja sordo. En ningún momento me planteé si tenía sentido, si había una explicación, si eso podía tener vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Lo supe en el momento en que ella no dijo nada. Ni un grito, ni una espera, ni un intento de cubrirse. Solo me miró con desprecio, con una frialdad que no había visto nunca en sus ojos. Ni siquiera era odio. Era indiferencia. Como si yo ya no pintara nada en su vida. A las 6 de la mañana escuché la puerta. Ella entró como si nada, sin apuro, sin cuidado, incluso con las llaves haciendo ruido al girar. Se quedó quieta en la entrada. Yo no me moví. La escuché dejar el bolso, quitarse los zapatos, caminar descalza hasta la habitación. Abrió la puerta, me vio sentado en el borde de la cama, y solo entonces abrió la boca. «Tenemos que hablar». No respondí. Solo la miré. Seguía con el vestido negro, arrugado, manchado de vino. Llevaba el maquillaje corrido y el pelo suelto, ya sin volumen, como si hubiese dormido en cualquier sofá, o en la misma cama donde la había visto con ese tío. Se sentó al otro lado de la cama, como si ese fuera el lugar correcto, como si todo lo demás no hubiera pasado. «No voy a mentirte», dijo, con esa voz suave que usaba cuando quería que la entendiera sin discutir. «No te lo mereces. Pero tampoco voy a darte una explicación larga porque no la hay. Pasó. Y sí, lo que viste fue real. No voy a negarlo». Me quedé en silencio unos segundos más. No porque no tuviera que decir, sino porque no quería gritar. No quería que la primera palabra que saliera de mi boca fuera un insulto. Sentía que si empezaba a hablar en ese tono, no iba a poder parar. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo y solo entonces, cuando sentí que podía controlarme, volví al cuarto. ¿Desde cuándo? Ella tragó saliva, se frotó las manos, miró al suelo. «Unos meses». «¿Quién es?» «Se llama Hugo».
Es de la academia. Empezamos a hablar fuera del horario de clase, quedamos un día, luego otro. No te lo cuento para justificar nada, solo para que sepas que no fue algo de una noche. Tampoco estoy enamorada ni nada de eso. Fue simplemente otra cosa. ¿Te acostaste con él más de una vez? Sí. Ahí sí me tembló la mandíbula. No por el número de veces, sino por la naturalidad con la que lo dijo. Como si yo fuera un terapeuta y ella estuviera haciendo limpieza. No había emoción en su voz. Ni culpa, ni vergüenza. Como si ya hubiese ensayado todo, como si todo esto fuera parte de un plan. No supe qué me dolía más, si lo que había pasado, o como lo estaba diciendo. ¿Lo ibas a seguir viendo? No lo sé. Después de lo que pasó anoche, supongo que no. No tendría sentido seguir. ¿No tendría sentido por qué? ¿Por qué me pillaste? ¿Por qué me viste la cara y ahora te resulta incómodo? ¿O por qué ya no te interesa y esto era solo una fase? Ella apretó los labios y no respondió. Se quedó ahí, quieta, como si yo tuviera que entenderlo solo, como si todo esto pudiera explicarse con silencios. Caminé por la habitación, sentía el cuerpo tenso, la cabeza llena de imágenes que no quería tener. Cada vez que la miraba, me venía esa escena, sus piernas sobre él, el vaivén de su cuerpo, sus uñas en la espalda de otro. No podía sacármelo. Y lo peor es que no gritaba, no me daba el lujo del drama. Estaba en una calma absoluta, como si yo fuera un idiota que se está enterando tarde de algo que todos ya sabían. ¿Lo sabe alguien más? Le pregunté. ¿Tus amigas? ¿Tu hermana? Solo Paula. Se lo conté porque necesitaba hablarlo con alguien. ¿Y qué te dijo? Que era una locura. Que me iba a arrepentir. Que tú eras una buena persona. ¿Y lo pensaste antes de hacerlo? No dijo nada. Esa fue toda su respuesta. Silencio. Me metí en la ducha, no por higiene sino por necesidad de romper el momento. El agua caliente me quemaba la espalda pero no me importaba. No pensaba en nada, no analizaba nada, simplemente necesitaba no escuchar su voz, no verla, no tenerla a menos de 3 metros de mí. Cuando salí, ella ya se había cambiado, tenía una maleta abierta sobre la cama y estaba metiendo ropa dentro. No lloraba. No temblaba. No parecía rota. Solo se movía con una eficiencia que me dio asco. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? A casa de Paula. No quiero quedarme aquí contigo en este estado. No sirve de nada. ¿Y eso te lo dijo ella también? No, es decisión mía. Pues genial. Decide lo que quieras. Como hiciste todo este tiempo. Cerró la maleta sin apuro, sin mirar atrás. Se paró en la puerta con la mano en la manija. Dudó un segundo. Me miró. No sé si esto tiene arreglo. Pero si en algún momento quieres hablar, de verdad, sin rabia, estaré disponible. No vuelvas. No gritaba. No estaba borracho. No había violencia. Pero el tono con el que lo dije fue definitivo. Ella lo supo. Bajó la mirada, giró el pomo y se fue. No cerró de golpe. No lloró en el ascensor. Simplemente se fue. Como si cerrara una puerta cualquiera. Esa fue la primera vez que me quedé solo en casa desde que nos mudamos juntos. Cada rincón olía a ella. Cada mueble tenía su sombra. Abrí la nevera, saqué una cerveza, la dejé abierta en la mesa y no tomé ni un sorbo. Me senté en el sofá, revisé la lista de cosas por hacer del lunes en el trabajo y luego la borré. No tenía cabeza para eso. Pensé en llamarla, insultarla, pedirle que volviera solo para escupirle todo lo que tenía adentro, pero no lo hice. Me encerré en el cuarto,
cerré las persianas, me acosté con la ropa puesta y dormí como si no quisiera despertar nunca más. Pasaron 2 días sin noticias. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Y no la busqué. Solo le mandé un audio a Paula, uno seco, sin vueltas. Dile que sus cosas estarán en el trastero. Que venga cuando yo no esté. Paula no respondió. Me bloqueó. Supongo que eligió su bando. No me importó. Lo único que tenía claro en ese momento era que no podía ver a Almudena sin hacer algo de lo que después me arrepintiera. Porque el dolor era demasiado fresco, demasiado sólido, demasiado personal como para fingir que podía sentarme a tomar un café y hablar con ella como adultos. Y entonces empecé a pensar. A trazar líneas. A idear respuestas. Porque si ella había jugado con mi dignidad, al menos yo merecía recuperar algo. Algo concreto. Algo que se notara. Y ahí fue cuando me di cuenta, no iba a quedarme quieto. Estuve 3 días sin salir de casa. Me limité a ir del sofá a la cocina y del baño a la cama. Comía cualquier cosa que tuviera cerca, dormía por ratos, y pasaba las noches enteras con la mirada fija en el techo, sintiendo que algo se había despegado dentro de mí. No lloré ni una sola vez. No porque fuera fuerte, sino porque estaba en un estado que no me lo permitía. No estaba triste, ni furioso, ni derrotado. Estaba congelado. Como si toda mi vida hubiera sido suspendida de golpe y no supiera cómo volver a ponerla en movimiento. El teléfono seguía en silencio. Nadie me llamaba, nadie preguntaba nada, nadie aparecía. La soledad era tan densa que empecé a hablar en voz alta solo para comprobar que aún podía oír algo más que el zumbido del frigorífico. El jueves a las 11 de la noche bajé a tirar la basura. En la portería me encontré con Luis, el vecino del segundo, un tipo con el que había cruzado como mucho 2 frases en los últimos 5 años. Me saludó con una mirada incómoda, como si supiera algo, como si ya se estuviera enterando por alguien. Me preguntó si todo estaba bien, y no le respondí. Tiré la bolsa en silencio y subí otra vez. Cerré con llave y apagué las luces. En la oscuridad de la casa sentí que estaba viviendo en un lugar que ya no me pertenecía. Todo tenía su olor, sus marcas, sus recuerdos. Hasta el armario me provocaba asco. Y fue ahí cuando tomé la decisión de llamarla. No para recuperarla. No para hablar. La llamé porque necesitaba romper ese silencio. Necesitaba cerrar una puerta a gritos. Ella atendió al segundo tono. Hola. Necesitamos hablar, le dije. Mañana a las 7. Aquí. ¿Estás seguro? No estoy pidiéndolo. Colgó sin decir nada más. A las 6 de la tarde del viernes limpié la casa por primera vez en la semana. No por orden, sino por rabia. Cada mueble que pasaba por el trapo lo hacía con fuerza, como si estuviera descargando ahí lo que tenía encima. A las 6:40 ya estaba vestido, afeitado, con el pelo mojado, la camisa negra y los vaqueros oscuros que solo usaba en reuniones del trabajo. No era por ella. Era por mí. No quería que me viera hecho mierda. No quería que pensara que había ganado algo. Quería que viera a alguien que no necesitaba su presencia para mantenerse entero. Aunque por dentro estuviera podrido. A las 7 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. Estaba de pie, con un pantalón beige, camiseta blanca y una chaqueta vaquera que le había regalado yo el año anterior. No traía bolso, solo el móvil en la mano. Entró sin decir palabra, se sentó en el sofá como si todavía fuera su casa. Me quedé de pie. No le ofrecí agua, ni café, ni asiento. Empecé a hablar directamente. Quiero que me digas todo. Cada detalle. Quiero saber con cuánta precisión me mentiste todos estos meses.
Quiero entender si alguna vez pensaste que podía notarlo, o si directamente te daba igual. Ella cruzó las piernas, se acomodó el pelo y suspiró. ¿De verdad te sirve eso? Sí. Empezó en marzo. Una vez a la semana. A veces en hoteles, a veces en su casa. Nunca aquí. Nunca en casa de Paula. Él no tiene hijos, vive solo. No usamos protección. Y no fue por amor. Fue porque me sentía fuera de todo. No voy a darte la versión romántica ni la victimista. Me aburría nuestra vida. Me sentía invisible. Y él me hacía sentir deseada otra vez. ¿Y te valía más sentirte deseada que respetarme? No lo pensé así en ese momento. ¿Y ahora? Ahora creo que me equivoqué, pero no me arrepiento. ¿No te arrepientes? No. Me reí. No porque hiciera gracia. Me reí porque me pareció absurdo que alguien pudiera decir eso en mi cara, sin miedo, sin culpa, como si lo lógico fuera que yo aceptara esa respuesta. Di 2 pasos hacia ella. No la toqué. No grité. Pero la miré fijo. Tú sabes que esto no es solo una infidelidad. Esto es haberme vaciado por dentro. Es haberme desmontado mientras te preparabas para ir a verle. Es haber compartido mi cama sabiendo que tenías otra vida montada por detrás. Es haberme usado para sostener tu fachada. Tú ibas por ahí como mujer casada, con tus cenas familiares, tus fotos con mis sobrinos, tu anillo, tus viajes conmigo, tus vacaciones con mis padres. Y a la vez ibas a follar con un tipo que ni siquiera te tomabas el trabajo de esconder. Tú sabes lo que hiciste. Y ahora te sientas ahí como si esto fuera una conversación madura. Ella no bajó la mirada. Me sostuvo los ojos con una frialdad que me revolvió el estómago. ¿Y tú qué quieres que haga? ¿Que me arrastre? ¿Que me arrepienta? ¿Que llore? ¿Que te pida perdón por algo que ya está roto? No puedo hacerlo. No quiero hacerlo. Lo hecho está hecho. Tú me dejaste de ver hace tiempo, y yo busqué fuera lo que aquí ya no tenía. No lo justifica, pero es lo que hay. Te fuiste con otro sin hablarme antes. Eso es lo que hay. Y tú me ignoraste durante meses. Me hablaste solo del trabajo, de problemas, de cuentas, de cosas rotas. Nunca me miraste. Nunca me tocaste sin que yo lo pidiera. Nunca me preguntaste si yo estaba bien. Solo asumiste que estaba todo en orden. Te volviste cómodo. Seguro. Predecible. Y yo me harté de ser la mujer invisible. Pues ahora lo eres. Invisible. Y aquí no vuelves más. Ella se levantó. Se me acercó. No lloraba. No intentaba convencerme. Solo me miró a pocos centímetros y me dijo algo que no esperaba. Tú también fuiste parte de esto. No te olvides. Se dio la vuelta y se fue. Esta vez no la acompañé hasta la puerta. No esperé el ascensor. No la miré por la ventana. Me quedé de pie en el salón, sintiendo que había estado frente a una persona que ya no reconocía, alguien con quien había dormido, viajado, comido, compartido años, y que ahora era un ser completamente ajeno. No era Almudena. Era otra. O tal vez siempre lo fue y yo nunca lo vi. No lo sé. Solo sé que esa noche dormí en el sofá, con la puerta cerrada con 2 vueltas de llave, y que al despertar ya sabía lo que iba a hacer a continuación. Porque esto no se terminaba con palabras. No se cerraba con una charla. A mí me había destruido por dentro. Pero no pensaba quedarme así. Ahora tocaba actuar. Al día siguiente me levanté temprano, a las 7, sin despertador. No había dormido más de 3 horas, pero el cuerpo estaba en marcha, cargado de una energía distinta, como si algo dentro se hubiera reorganizado de golpe.
No sentía tristeza ni rabia, solo una especie de determinación seca, esa que aparece cuando te das cuenta de que ya no tienes nada que perder. Fui a la cocina, hice café, me senté con el móvil y empecé a revisar todo lo que había compartido con ella, fotos, facturas, cuentas, documentos, todo lo que aún nos unía en lo práctico. Había tanto entrelazado que me dio asco. Me di cuenta de que la única manera de pasar página era cortar de raíz, no dejarle ni una grieta por donde volver a entrar. Así que empecé por lo legal, que siempre es lo que más duele cuando uno cree que tiene el control. Primero llamé al banco y pedí una reunión para separar nuestras cuentas. Llevábamos una cuenta conjunta desde hacía años, donde entraban los 2 sueldos y salían los pagos de la hipoteca, la luz, el gas, todo. Pedí congelarla hasta que se regularizara el asunto. Luego fui al trabajo y hablé con recursos humanos para cambiar el número de cuenta donde me depositaban el sueldo. Firmé los papeles sin temblar. Después pasé por el seguro del coche, cambié el titular, borré su nombre. En 2 horas ya no quedaba nada de nosotros en los documentos. Solo yo. No lo hacía por venganza romántica. Lo hacía porque era necesario. Pero lo que vino después sí fue otra cosa. A media mañana la llamé. Me atendió con voz tranquila, como si no esperara nada extraño. Le dije que necesitaba que pasara por casa a recoger el resto de sus cosas, que quería cerrar todo de una vez. Aceptó. Quedamos a las 6. Yo ya sabía que a esa hora estaría Hugo saliendo de la academia, así que planeé el encuentro con precisión. No improvisé nada. No era impulsivo, era exacto. A las 5:30 me fui al supermercado de la esquina, compré una botella de vino barato, la dejé sobre la mesa del salón y esperé. No bebí. Me quedé sentado, mirando la puerta, escuchando el reloj. Cuando el timbre sonó, mi cuerpo no se movió por reflejo, sino por cálculo. Abrí. Entró con una bolsa vacía, supongo que para guardar ropa o lo que quedaba. No había pasado ni un minuto cuando toqué el tema. He pensado en darte algo que te ayude a cerrar esto también, le dije sin levantar la voz. Quiero que recuperes tus cosas, pero también quiero darte algo más. Me miró sin entender. ¿Qué es? Tu libertad. Y todo lo que viene con ella. Le di un sobre cerrado. Dentro había una copia de la denuncia que había presentado esa mañana en su empresa. No era una denuncia penal ni nada que la metiera en líos graves, pero sí suficiente para que su jefe supiera que estaba teniendo una relación con un alumno, porque Hugo era eso, un alumno de la academia, y que eso violaba la política interna del lugar. Me tomé el trabajo de redactarlo con detalle, con fechas, con nombres, con la hora exacta de la cena en casa de Víctor. No lo inventé, solo puse por escrito lo que era verdad. La reacción fue inmediata. Lo abrió, leyó las primeras líneas y levantó la vista, pálida. ¿Qué es esto? Lo que tú construiste. Yo solo lo envié al sitio correcto. ¿Estás loco? No. Estoy haciendo justicia. ¿Me van a echar? Probablemente sí. ¿Y te parece justo? Me parece proporcional. No te toqué, no te grité, no rompí nada. Solo te devolví algo parecido a lo que hiciste tú, exponerme, humillarme, borrarme como si fuera un trámite. Pues bien, ahora te toca entender lo que es que el suelo se te mueva sin aviso. Me miró sin decir nada durante unos segundos. Luego me tiró el sobre encima de la mesa y se levantó. Caminó hacia la puerta, se detuvo, respiró hondo, se giró. Esto es venganza, Iván. No justicia. Llámalo como quieras. Tú elegiste la forma en que íbamos a romper. No contestó. Salió y cerró la puerta de golpe. La botella de vino seguía sobre la mesa, intacta. Me quedé mirándola un rato y luego la tiré a la basura sin abrirla. No había nada que celebrar.
Pero sí había una sensación nueva, fría y precisa, control. Durante semanas había sido el tipo roto que no entendía qué había pasado. Ahora por fin era el que decidía cómo terminaba la historia. Y aunque no era un final limpio, era un final que dependía de mí. Esa misma noche recibí un mensaje de ella. Decía, no sabes lo que has hecho. No respondí. A la mañana siguiente, otro mensaje, me suspendieron hasta que se investigue. Tampoco respondí. Pasaron 3 días más y llegó el tercero, necesito hablar contigo. Borré el chat. No había nada que hablar. Lo que necesitaba decirle lo había dicho con acciones. Pero el destino, o la torpeza, siempre encuentra maneras de seguir empujándote cuando crees que todo acabó. El martes siguiente, al salir del trabajo, lo vi. Hugo. Estaba en la esquina, apoyado contra su coche, esperándome. Llevaba vaqueros, una camiseta blanca y una cara de suficiencia que me dio ganas de romperle la nariz. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Me acerqué, le pasé por al lado, y solo entonces habló. No hacía falta que la destrozaras así. No hacía falta que te metieras con una mujer casada. Ella no te quería. Y tú te creíste el cuento. Se me acercó más. El tono subió. La gente en la acera empezó a mirar. Le dije que se apartara. No lo hizo. Me empujó. Le devolví el golpe. Cayó contra el capó de su coche. Hubo un momento de silencio tenso, y luego él se lanzó otra vez. No recuerdo cuántos golpes di, ni cuántos recibí, solo que la pelea duró lo justo para que 2 personas nos separaran. Uno de los vecinos llamó a la policía. Llegaron rápido. Nos tomaron los datos, nos hicieron esperar. No hubo denuncia, pero sí un aviso formal. Terminamos cada uno por su lado, con la ropa rota y la cara hinchada. Yo caminé a casa con las manos temblando, no por miedo ni por dolor, sino por una sensación de cierre que nunca había tenido antes. Esa noche me senté en el sofá y me di cuenta de que por primera vez en meses podía respirar. No había paz, pero había espacio. Ya no estaba pendiente de ella, ni de él, ni de qué pensaría nadie. Me quedaba solo lo mío. Lo que había sido antes de casarme. El hombre que era antes de convertirme en el complemento de alguien más. Y aunque la idea de haberla destruido profesionalmente podía parecer cruel, no me arrepentía. Porque en mi cabeza no era venganza, era equilibrio. Ella me quitó la confianza, el respeto y la dignidad. Yo solo le quité su estabilidad. Y eso, para mí, era justo. Al día siguiente volví al trabajo como si nada. Nadie sabía nada. No conté la historia a nadie. No necesitaba apoyo ni comentarios. Era mío. Pero a las 2 de la tarde, mientras almorzaba, me llegó un correo de un remitente desconocido. Asunto, has conseguido lo que querías. El cuerpo del mensaje solo decía, se fue. No sé a dónde. Pero se fue. Era Paula. No contesté. Cerré el correo y apagué el móvil. No quería saber más. Si Almudena había decidido desaparecer, bien. Si había perdido su empleo, su reputación o su comodidad, era parte de las consecuencias. Yo ya había pagado las mías. No quedaba nada que saldar. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en semanas. Sin interrupciones, sin sobresaltos, sin el eco de su nombre en la cabeza. No soñé nada. Y aunque el cuerpo todavía dolía del golpe con Hugo, por dentro sentía algo parecido a la calma. No era felicidad, pero era silencio. Y a veces el silencio es lo único que te queda cuando todo se derrumba. Pasaron 11 días sin ningún contacto. Ni llamadas, ni mensajes, ni rastros.
Yo seguí con mi rutina como si no hubiera pasado nada, pero en realidad no era rutina, era inercia. Me levantaba a la misma hora, iba al trabajo, hacía lo que tenía que hacer, volvía a casa, cenaba cualquier cosa, me duchaba, miraba un rato la televisión sin prestarle atención y me acostaba sin ganas de dormir. Todo funcionaba, pero sin alma. Ni siquiera sentía rabia. Lo que sentía era un agotamiento profundo, como si el cuerpo y la cabeza estuvieran sincronizados en un solo objetivo, sobrevivir sin derrumbarse. Nadie me preguntaba por Almudena. Supongo que algunos sabían, otros lo intuían, y el resto preferían no meterse. Y yo tampoco hablaba del tema. No tenía sentido contarlo. Nadie iba a entenderlo como yo lo viví. Nadie había visto esa escena desde mi lugar, ni escuchado sus palabras como yo las escuché, ni sentido el silencio posterior como lo sentí yo. Era mío. Y me lo quedé. El sábado por la mañana estaba en la cocina, preparando un café, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era ella. Almudena. Sola, sin bolso, sin expresión. Llevaba una chaqueta gris, vaqueros y zapatillas. El pelo recogido en una coleta mal hecha. No parecía haberse arreglado. No parecía haber dormido mucho. Dudé un segundo, y luego abrí. Se quedó quieta, en el umbral, sin avanzar, sin hablar. Necesito hablar contigo, dijo. No tengo nada pendiente. Yo sí. Me aparté y la dejé pasar. No por amabilidad, sino por necesidad. Sabía que si no la escuchaba ahora, me iba a buscar en otro momento, o peor, me iba a quedar con el veneno dentro. Cerré la puerta, ella entró despacio y se sentó en el mismo sitio del sofá donde siempre se sentaba. Yo me quedé de pie. No ofrecí café. No pregunté nada. Me echaron, empezó. El jueves. Me citaron, me leyeron la denuncia, me preguntaron si era cierto. No supe qué decir. No lo negué. Me dijeron que no podían mantenerme allí con esa situación. Me dieron 15 días de indemnización. Y eso fue todo. Te lo dije. Lo sé. No vengo a reclamarte nada por eso. Ni a pedirte explicaciones. Sé que fue tu decisión. Y no me corresponde evaluarla. Pero quiero que sepas que desde ese día no he dormido bien. No por el trabajo, sino por lo que pasó entre nosotros. Porque más allá de todo lo que hicimos mal, yo no pensé que fuéramos a acabar así. Como enemigos. No somos enemigos. Solo dejamos de tener algo que valiera la pena cuidar. Ella bajó la mirada. Se frotó las manos. Respiró hondo. He estado pensando mucho estos días. En lo que dijiste. En lo que hice. Y en todo lo que dejé de decirte antes de llegar a ese punto. Sé que no tiene sentido pedir perdón. Y tampoco espero que me entiendas. Solo quiero hablarlo una vez, como personas, como adultos, como lo que alguna vez fuimos. Porque si me voy ahora sin decir esto, creo que me voy a quedar con la sensación de que no cerramos nada. Y necesito cerrar. Habla. No te odié. Nunca. Ni siquiera cuando me sentía vacía, ni siquiera cuando pensaba que ya no me mirabas, ni siquiera cuando empecé con todo eso. No era odio. Era cansancio. Sentía que nos habíamos convertido en dos personas que convivían, pero no compartían. Que hablábamos de facturas, de turnos, de citas médicas, pero nunca de cómo estábamos por dentro. Yo no supe decírtelo. Me lo guardé. Me tragué el malestar. Y luego me llené de silencios. Y un día apareció alguien que me escuchaba sin juzgar, que me miraba sin prisa, que me tocaba sin pedir nada. Y me dejé llevar. No para hacerte daño.
No para destruir nada. Simplemente porque en ese momento necesitaba sentir algo. Aunque fuera una mentira. ¿Y cuando te miraba todas las noches mientras dormías, no pensabas en nada de eso? ¿No te parecía injusto? Sí. Pero ya era tarde. Me decía que era algo pasajero. Que iba a parar. Que volvería a enfocarme en nosotros. Pero nunca paré. Porque cada vez me sentía más lejos de ti. Y cuanto más lejos estaba, más fácil era justificar lo que hacía. Me convertí en alguien que no reconocía. Y cuando te vi en la puerta, aquella noche, supe que todo estaba acabado. No por lo que hiciste, sino por lo que vi en tu cara. Ya no había vuelta atrás. No la había. Se hizo silencio. Largo. Incómodo. Ella se recostó un poco, miró el techo, cerró los ojos. No lloró. Yo tampoco. Era un momento tan seco como los anteriores, pero cargado de lo que no se había dicho en meses. No había gritos. No había golpes. Solo dos personas que habían llegado al fondo de su historia y se quedaban mirando las ruinas. ¿Tú estás bien?, preguntó, sin ironía. Estoy funcionando. No sé si eso es estar bien. ¿Has hablado con alguien? No. No me interesa hablar con nadie de esto. Ya bastante tuve con el silencio de todos cuando pasaba. Paula me dijo que te bloqueaste. Que no respondiste más. Paula me defendía mientras sabía todo. Que se quede con su papel. No creas que fue fácil para ella. No me importa lo que fue para ella. Me importa lo que fue para mí. Y para mí fue un derrumbe. Y tú lo sabías. Se incorporó. Se frotó las rodillas. Me miró. No estoy aquí para que volvamos. No tengo ninguna fantasía. Solo quería verte y decirte que, por mucho que no signifique nada para ti, yo me arrepiento. No del dolor que causé. De haber llegado a ese punto sin intentar arreglarlo antes. Y me duele saber que eso ya no importa. Que ya es tarde. Pero necesitaba decírtelo. Te escuché. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo? De no haberlo visto antes. De haber confiado tanto. De haber estado convencido de que las cosas que se cuidan solas. Me equivoqué. Pero eso ya no cambia nada. No. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Voy a desaparecer un tiempo. No te voy a buscar más. No voy a escribirte. No voy a molestar. Solo quería cerrar. Gracias por dejarme hacerlo. Adiós, Almudena. Salió. Esta vez no volvió a mirar atrás. No cerró la puerta con rabia. No dejó nada olvidado. No hubo reproches, ni despedidas largas, ni frases para el recuerdo. Simplemente se fue. Yo me quedé en el mismo sitio, respirando hondo, con el pecho rígido y la garganta seca. No había alivio. Pero sí había final. Y eso, para mí, era suficiente. Han pasado 5 meses desde la última vez que la vi. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni intentos de contacto. Lo cumplió. Desapareció. Nunca supe si fue por respeto, por vergüenza o porque realmente entendió que ya no había sitio para nada más entre nosotros. Lo cierto es que me sirvió. Durante ese tiempo fui ajustando mi vida a la nueva normalidad, una en la que no había segundas partes, ni reconciliaciones, ni oportunidades inventadas para cerrar heridas. Simplemente empecé a vivir solo, desde cero, sin mirar atrás más de lo necesario. Vendí el sofá. Lo primero que hice fue eso. No porque fuera incómodo,
sino porque ahí habíamos pasado demasiadas horas callados, demasiadas discusiones sin resolver, demasiadas películas puestas sin que nadie las viera. Lo cambié por uno barato, diferente, de otro color, más firme. Después me deshice de las tazas, de los cuadros de la habitación, del edredón gris que ella había elegido. Poco a poco fui dejando fuera todo lo que tuviera su huella. No para borrarla, sino para poder caminar sin tropezar con lo que ya no existía. Volví a salir con mis amigos. Al principio me costaba. Me preguntaban poco. Sabían lo justo. Yo nunca fui de contar mucho, y esta vez tampoco iba a abrirme más de la cuenta. Solo les dije que se había acabado, que ella había tomado otro camino, y que yo estaba en el mío. Ninguno insistió. Me agradecieron la claridad. Empecé a notar que podía volver a reírme sin fingir, aunque no fuera con frecuencia. Me apunté al gimnasio. No para renacer ni para hacerme el fuerte, simplemente porque necesitaba cansarme físicamente, vaciar la cabeza, volver a tener control sobre mi cuerpo. Los primeros días me sentía ridículo, incómodo, fuera de lugar. Pero seguí yendo. Era eso o volver a casa con el mismo silencio de siempre. Me obligué a estar ocupado. Y poco a poco, el dolor fue bajando de intensidad. No desapareció, pero dejó de ocupar todo el espacio. Hubo noches en las que me despertaba pensando que ella volvía, que me tocaba la espalda como antes, que se metía en la cama y me pedía que habláramos. Pero cuando abría los ojos y veía el lado vacío, el cuerpo me recordaba que era solo la inercia. Nunca más soñé con ella despierto. No me quedaba mirando su foto. No fui a revisar sus redes sociales. No pregunté a nadie cómo estaba. No porque me diera igual, sino porque no quería volver a esa dependencia. Aprendí que hay despedidas que se hacen en silencio porque ya no hay nada más que decir. Y esta fue una de esas. Un día, Paula me escribió. Fue un mensaje corto, directo, está bien. Vive fuera. Ha empezado de nuevo. Pensé que querría saberlo. No lo respondí. Cerré el mensaje, lo leí una sola vez, y seguí con mi jornada. No me afectó como pensé que me afectaría. No hubo reacción emocional, ni recuerdos arrastrados. Solo una confirmación de que todo lo que habíamos vivido ya estaba lejos. Ya no me pertenecía. Ya no me dolía. No borré el mensaje. Tampoco lo marqué como importante. Simplemente lo dejé ahí, como se deja una servilleta con un número antiguo en un cajón que ya no se abre nunca. Empecé a salir con una chica. Nos conocimos en una cafetería cerca del gimnasio. Se llama Laura. Es diferente en todo sentido. No le conté toda mi historia, solo lo básico, que estuve casado, que se terminó, que ahora estoy reconstruyendo mi vida. Ella tampoco me pidió más. No le interesó curiosear en las heridas. Salimos a caminar, cenamos un par de veces, y hablamos de cosas simples. No hay promesas, ni expectativas. No hay planes a largo plazo. Solo una compañía que no pesa. No sé si va a durar, ni me lo planteo. No estoy buscando nada. Si funciona, bien. Si no, también. Lo importante es que me hace sentir tranquilo. Y eso ya es mucho más de lo que tenía antes. Hace 2 semanas me encontré con Víctor, el marido de Paula. Fue en un bar, por casualidad. Me saludó con respeto, con una expresión que no supe descifrar al principio. Se sentó un rato, tomamos una cerveza y hablamos de fútbol, del trabajo, de cualquier cosa que no tuviera que ver con lo que todos sabíamos. Pero antes de irse, me soltó una frase que se me quedó clavada. Nunca lo vimos venir, Iván. Y eso es lo que más jode. Asentí. No dije nada. Porque tenía razón. No lo vimos venir. Pero ahora ya no importa.
Lo que dolía dejó de importar cuando entendí que no era mi culpa, ni algo que pudiera haber evitado con más esfuerzo, con más detalles, con más amor. Hay cosas que se rompen no porque uno las descuide, sino porque el otro simplemente se quiere ir. Y eso no se negocia. Eso se acepta. Tarde o temprano, pero se acepta. Volví a casa caminando despacio. Era la misma calle de siempre, el mismo trayecto, los mismos árboles. Pero algo era distinto. Ya no sentía que esa casa era el lugar donde todo se derrumbó. Ahora era simplemente mi casa. No nuestra. No compartida. Mía. Entré, me quité la chaqueta, puse música, cociné sin prisa. No había nadie más. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba que lo hubiera. Había aprendido a estar solo sin sentirme vacío. Y eso, después de todo lo que había pasado, era el mayor cambio. Lo más difícil no fue verla con otro. Lo más difícil fue asumir que yo no era indispensable, que alguien a quien quise con todo podía simplemente levantarse un día y dejarme atrás como si nada. Pero también fue lo más necesario. Porque a partir de ahí empecé a construir algo sin depender de nadie. No quiero volver a ser el tipo que cree que el amor se aguanta solo. No quiero conformarme con alguien que esté por estar. Y sobre todo, no quiero convertirme en el hombre que fui en los últimos meses con ella, desconectado, apagado, resignado. No más. No me arrepiento de haberme casado con Almudena. Tampoco me arrepiento de haberla amado. Lo que sí me arrepiento es de haber tardado tanto en darme cuenta de que se había ido por dentro mucho antes de irse por fuera. La próxima vez, si es que la hay, no voy a cometer el mismo error. Estaré más atento. Más claro. Más directo. No para evitar que se vayan, sino para saber cuándo irme yo antes de que me destruyan por dentro. Esta historia no tiene final feliz. Tampoco tiene un final trágico. Simplemente tiene un final. Y eso ya es suficiente para mí.